La mejor infraestructura no es la que más destaca, sino la que mejor se funde con el bosque, convirtiendo el rigor del marco estructural en un soporte invisible para la experiencia de la naturaleza. Es en esencia la ingeniería del futuro, una disciplina que mide su éxito no por lo que levanta, sino por lo que logra preservar. Aquí ya no estamos hablando de una ingeniería civil tradicional, sino de una ingeniería que coexiste con el entorno natural. Vemos cómo la infraestructura, senderos, miradores, centros de visitantes, no se impone sobre el paisaje, sino que se adapta a él. Por ejemplo, en zonas de humedales utilizamos pasarelas elevadas. ¿Por qué? Porque así evitamos alterar la dinámica del agua y la compactación del suelo. En zonas volcánicas o de suelos más sensibles, recurrimos a soluciones livianas, con mínima intervención. Luego, hay un concepto fundamental, la integración paisajística. No es solo un tema estético. Cuando hablamos de usar materiales locales, de elegir colores y formas que se mimeticen con el entorno, también estamos hablando de eficiencia. Estas decisiones influyen en el comportamiento térmico, en la ventilación natural y en la durabilidad de la obra. En parques nacionales, muchas veces estamos en sitios remotos, donde no hay acceso a redes eléctricas o sistemas convencionales. Por eso incorporamos energía solar, sistemas de captación de agua y tratamiento mediante biodigestores. Esto no solo reduce el impacto ambiental, sino que hace que la infraestructura sea autosuficiente. Y no podemos dejar de lado un aspecto esencial, la accesibilidad universal. Diseñar para todos implica retos técnicos adicionales, especialmente en terrenos naturales, pero es una responsabilidad. Los parques nacionales deben ser espacios inclusivos. Ya no se trata de construir dentro de un parque nacional, sino de diseñar soluciones que trabajen en armonía con él. Es buscar cómo encontrar ese equilibrio entre funcionalidad, sostenibilidad y respeto por el entorno. El ecosistema institucional es la red de leyes, políticas, planes, guías técnicas y actores, principalmente el SINAC, que regulan cómo se construye infraestructura en áreas silvestres protegidas. Este ecosistema pasa de lo conceptual a la viabilidad cuando se traduce en instrumentos operativos como el plan de manejo y los planes específicos de infraestructura, que definen qué se puede construir, dónde y bajo qué condiciones. La viabilidad constructiva, VIC, es la bisagra clave. Obliga a comprobar que cada proyecto se alinea con el plan de manejo, la normativa nacional y los lineamientos internos del SINAC, articulando criterios arquitectónicos, estructurales, ambientales y sociales. Así, la infraestructura deja de ser solo un ejercicio técnico y se convierte en expresión concreta del modelo de conservación y desarrollo sostenible definido para las ASP. La tipología de infraestructura en áreas silvestres protegidas se organiza en tres grandes grupos: edificaciones de apoyo a la gestión, infraestructura de uso público y obras especiales asociadas al tipo de parque y su ambiente. Edificaciones para gestión y operación. Incluyen sedes administrativas, puestos de control, albergues para guardaparques, centros de visitantes, bodegas y talleres. Estas infraestructuras sostienen la operación cotidiana del área protegida, control, investigación, educación, mantenimiento, y suelen ubicarse en zonas ya transformadas o de menor sensibilidad ecológica. Infraestructura de uso público. Agrupa senderos, miradores, torres de observación, áreas de picnic, parqueos, servicios sanitarios y zonas de camping. Su función es canalizar y ordenar la visitación, ofreciendo experiencia recreativa y educativa, pero concentrando el impacto en espacios diseñados para soportar carga de uso. Obras especiales según tipo de parque. En parques volcánicos, Poás, Irazú, Arenal, Rincón de la Vieja, predominan miradores, barreras de seguridad y refugios adaptados a alta montaña y actividad volcánica. En parques costero-marinos, Marino Ballena, Cahuita, Isla del Coco, destacan muelles ligeros, sistemas de boyado y accesos controlados a playa. En bosques lluviosos y humedales, Corcovado, Tortuguero, Palo Verde, son característicos las pasarelas elevadas, muelles y estructuras sobre pilotes para convivir con inundaciones y suelos saturados. La matriz de ambientes ordena los parques según su contexto geográfico: volcánicos, costero-marinos, bosques lluviosos, humedales, históricos culturales,
y a partir de ahí adapta la infraestructura a condiciones ambientales y de riesgo muy distintas. Parques volcánicos. En parques como Poás, Irazú, Arenal o Rincón de la Vieja, la infraestructura se diseña para alta montaña, pendientes fuertes y amenaza volcánica. Predominan miradores, barreras y refugios dimensionados para sobrecargas por ceniza, acciones térmicas, viento térmico y accesos que faciliten evacuaciones rápidas. Parques costero-marinos. En Marino Ballena, Cahuita o Isla del Coco, la adaptación se orienta al oleaje, corrosión marina y dinámica de playa. Se utilizan muelles ligeros, sistemas de boyado y accesos controlados a playa, además de soluciones de protección costera blanda que respeten la dinámica natural del litoral. Bosques lluviosos y humedales. En Corcovado, Tortuguero o Palo Verde, el contexto es de alta pluviosidad, suelos saturados e inundaciones periódicas. La respuesta típica son pasarelas elevadas, muelles, plataformas flotantes y estructuras sobre pilotes que mantengan la funcionalidad en crecidas y reduzcan la compactación del suelo. Parques históricos culturales. En sitios como Santa Rosa o Guayabo, el foco está en el patrimonio construido y su vulnerabilidad. La adaptación se expresa en intervenciones y refuerzos que respetan valores históricos y paisajísticos, compatibilizando visitación pública con conservación del monumento. Los criterios arquitectónicos para centros de visitantes en ASP combinan implantación adecuada en el territorio, funcionalidad interna clara y una expresión formal que reduzca el impacto visual e integrado al paisaje. La anatomía de un centro de visitantes se entiende como la organización de espacios y flujos que soportan educación ambiental, atención al público y operación del parque. Implantación y relación con el sitio. El primer criterio es dónde y cómo se coloca el edificio. Análisis de sitio, orientación, relación con accesos y con la zonificación del plan de manejo. Se busca un emplazamiento en zonas de menor fragilidad ecológica, con buenas condiciones de seguridad y logística y que minimice movimientos de tierra y afectación de cobertura vegetal. Anatomía funcional del centro de visitantes. Funcionalmente, se estructura en zonas de atención al visitante, ingreso, información, boletería, exhibiciones, servicios sanitarios, de apoyo, bodega, áreas de mantenimiento ligero, servicios y, cuando corresponde, de administración y control. Los flujos de personal, visitantes, carga y servicios se separan o cruzan solo en puntos controlados, de modo que la operación interna no interfiera con la experiencia del público ni genere riesgos. Lenguaje arquitectónico y operación en contexto de parque. En su lenguaje arquitectónico se prioriza integración paisajística, alturas moderadas, volumetría sencilla, colores y materiales que se mimeticen con el entorno, evitando dominantes visuales. Dado que suelen ubicarse en sitios remotos, se privilegia una arquitectura de baja complejidad constructiva, modular y ampliable, con fácil mantenimiento y posibilidad de operar con cierto grado de autonomía en energía, agua y saneamiento. La ingeniería estructural en parques nacionales se centra en garantizar seguridad sísmica y funcional, usando sistemas de bajo impacto que respeten el ambiente y las restricciones propias de las áreas protegidas. Normativa sísmica y contexto de parque. Las edificaciones en parques deben cumplir los requisitos generales de diseño sismo resistente establecidos en la normativa costarricense vigente, aplicados a sedes, centros de visitantes y demás edificios de soporte. Esto implica considerar peligrosidad sísmica local, tipo de suelo y desempeño esperado, pero en un contexto de accesos limitados, mantenimiento difícil y alta exposición de público visitante. Sistemas estructurales de bajo impacto. Se privilegian sistemas estructurales livianos y de mínima huella, madera tratada o laminada, acero liviano, losas prefabricadas y fundaciones superficiales o reducidas. Estos sistemas reducen excavaciones y movimiento de tierra, facilitan el transporte y montaje en sitios remotos y permiten reemplazos o ampliaciones con menor afectación ambiental. Obras especiales, miradores, torres y pasarelas. Miradores, torres de observación, puentes peatonales y pasarelas elevadas se diseñan para cargas de uso público concentradas, acción de viento, corrosión, fatiga y, en algunos casos, vibraciones perceptibles.
La respuesta estructural debe compatibilizar rigidez y esbeltez, garantizando confort y seguridad, aún en condiciones de alta ocupación y exposición climática severa. Particularidades en zonas volcánicas. En parques volcánicos se incorporan sobrecargas por ceniza, acciones térmicas y agresividad ambiental adicional, gases, lluvia ácida, además de la posibilidad de cierres temporales por emergencias. Esto exige detalles robustos de cubiertas y conexiones, selección cuidadosa de materiales, capacidad de limpieza y sobre todo un diseño estructural que mantenga estabilidad bajo acumulación de ceniza y eventos sísmicos asociados a la actividad volcánica. En parques nacionales, la geotecnia y la bioingeniería se orientan a conocer un terreno con alta sensibilidad ambiental y a estabilizarlo usando técnicas de bajo impacto que controlen deslizamientos y erosión. Reconocimiento geotécnico en áreas protegidas. En ASP, el reconocimiento geotécnico se hace con fuertes restricciones. Se limitan sondeos, excavaciones y accesos de maquinaria pesada. Por eso se recurre a sondeos mínimos, observación detallada de taludes y laderas y, cuando es posible, técnicas no invasivas para caracterizar suelos y condiciones de estabilidad. Estabilización de taludes en caminos y plataformas. Los taludes asociados a caminos internos, senderos y plataformas de edificaciones deben diseñarse y verificarse con criterios geotécnicos formales, ajustados a las pendientes, tipos de suelo y régimen de lluvias del sitio. Se priorizan geometrías estables, pendientes moderadas, bermas, drenajes y soluciones que combinen refuerzo del terreno con un impacto visual y constructivo reducido. Bioingeniería y control de erosión. La bioingeniería se utiliza para controlar erosión y mejorar la estabilidad superficial del terreno mediante revegetación, geotextiles, muros verdes y drenajes integrados al paisaje. Estas técnicas usan vegetación viva, biomantas, geomantas y, cuando se requiere, estructuras flexibles, gaviones, muros verdes, que permiten la colonización vegetal, aportando resistencia, protección superficial y restauración ecológica al mismo tiempo. Riesgos geodinámicos integrados al diseño. Deslizamientos, lahares y caída de rocas se tratan como condicionantes de trazado y de solución de detalle, especialmente en zonas volcánicas y de montaña. La planificación de infraestructura en parques incorpora estos riesgos en la localización de senderos, carreteras internas y plataformas, combinando criterios geotécnicos duros con soluciones de bioingeniería para mantener la funcionalidad sin degradar el ecosistema. En zonas remotas de parques nacionales, la hidráulica y el saneamiento buscan garantizar agua segura y manejo adecuado de aguas lluvias y residuales con sistemas simples, autónomos y de bajo impacto ambiental. Agua potable, captación y almacenamiento. Para puestos de control y centros de visitantes se diseña la captación, nacientes, quebradas, pozos, la conducción y el almacenamiento de agua potable, considerando distancias largas, pendientes y ausencia de redes públicas. Se priorizan sistemas gravitacionales o con bombeo eficiente, tanques elevados o semienterrados y protecciones estrictas de la fuente para evitar contaminación. Drenaje pluvial de bajo impacto. En senderos, caminos y parqueos se implementan cunetas, alcantarillas y pasos de agua diseñados para disipar energía y reducir erosión, manteniendo la funcionalidad aún en eventos intensos. Se busca una solución de bajo impacto, trazados que sigan la topografía, descargas controladas, uso de cunetas vegetadas y obras pequeñas repetitivas en lugar de grandes estructuras concentradas. Saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Para aguas residuales se recomiendan tecnologías apropiadas para sitios aislados, biodigestores, humedales construidos, baños secos y plantas compactas de fácil operación. Estas soluciones minimizan la necesidad de energía y personal especializado, facilitan el mantenimiento local y reducen el riesgo de vertidos directos en cuerpos de agua sensibles dentro del parque singular. Protección de nacientes y cuerpos de agua. La protección de nacientes y ríos se articula con el plan de manejo y la zonificación de uso público, definiendo zonas de amortiguamiento, restricciones de acceso y distancias mínimas para infraestructura. Así, el diseño hidráulico y de saneamiento no solo presta un servicio, sino que se convierte en herramienta para mantener la calidad ecológica y la seguridad hídrica del área protegida.
En parques nacionales aislados, energía y conectividad se diseñan para lograr autonomía operativa, funcionar sin red eléctrica convencional y con comunicaciones confiables para gestión, seguridad y monitoreo. Energía renovable y microrredes. Se priorizan sistemas fotovoltaicos autónomos y, cuando aplica, microrredes híbridas, solar diésel, solar eólica, dimensionadas para cubrir las cargas básicas de puestos de control, albergues y centros de visitantes. Estos sistemas combinan generación renovable, bancos de baterías, inversores y, en algunos casos, respaldo térmico, para garantizar continuidad del servicio con mínimo mantenimiento y baja huella ambiental. Instalaciones eléctricas y protección. Las instalaciones eléctricas se diseñan específicamente para ambientes húmedos y remotos, buenas puestas a tierra, protección contra sobrecargas, corrosión y daño por fauna. Se seleccionan equipos y canalizaciones robustas, se minimizan recorridos expuestos y se establecen rutinas de inspección preventiva para asegurar confiabilidad a largo plazo. Conectividad y sistemas de monitoreo. La infraestructura para telecomunicaciones integra radios, internet satelital, cámaras y sensores climáticos montados sobre estructuras livianas, torres, mástiles, soportes, con alimentación eléctrica propia. Esta conectividad habilita coordinación operativa, atención de emergencias, cobro electrónico y monitoreo ambiental en tiempo real, incluso donde no llegan redes terrestres. Iluminación de bajo impacto. La iluminación en edificios y senderos usa tecnología LED, control horario y diseño específico para minimizar consumo y contaminación lumínica. Se iluminan solo los puntos críticos de seguridad, accesos, circulaciones, zonas de trabajo, evitando lavar el paisaje nocturno y reduciendo la interferencia sobre fauna y experiencia del visitante. En parques nacionales, la accesibilidad universal y la gestión del riesgo se abordan como dos caras de una misma prioridad: permitir que todas las personas visiten el área protegida sin aumentar su exposición a amenazas naturales o antrópicas. Accesibilidad universal en infraestructura de parque. Los lineamientos de accesibilidad universal se concretan en rampas con pendientes controladas, anchos adecuados, barandas continuas, superficies firmes y dispositivos táctiles, losetas, mapas ápticos, rotulación en braille. Senderos y miradores accesibles en parques como Arenal, Poás, Manuel Antonio, Cahuita, Carara y Santa Rosa utilizan pasarelas elevadas, bahías de descanso, mobiliario adaptado y, en algunos casos, sillas de ruedas y sillas anfibias administradas por el parque. Seguridad en infraestructura de uso público. La seguridad física se traduce en barandas adecuadas, superficies antideslizantes, control de bordes y desniveles y señalización clara de riesgos: caída, resbalones, calor, gases, fauna, oleaje. Rutas de evacuación, puntos de reunión y sistemas de aviso se integran desde el diseño de senderos, miradores y edificios, evitando cuellos de botella y considerando personas con movilidad reducida. Gestión de emergencias y amenazas específicas. La gestión del riesgo incluye protocolos y obras específicas frente a amenazas volcánicas, hidrometeorológicas y costeras, pantallas antibalísticos, refugios, cierres preventivos, regulación del acceso a zonas de amenaza alta. En la práctica, esto implica coordinar con CNE, OPSICORI, RSN y gobiernos locales, incorporar escenarios de evacuación masiva y ajustar la operación del parque, aforos, horarios, sectores abiertos, según el nivel de amenaza. La gestión ambiental y social de un proyecto en parques nacionales asegura que la infraestructura contribuya a la conservación y al bienestar local, en lugar de erosionarlos, evaluación e impactos ambientales, fragmentación de hábitat y afectaciones temporales por obra, con responsabilidades y cronograma claros. Manejo de residuos sólidos. La gestión de residuos en parques considera sistemas de recolección, separación, transporte y disposición que eviten basureros dispersos y conflictos con fauna. Se tiende a la filosofía lo que entra, sale. Minimizar envases y materiales desechables, instalar puntos limpios bien ubicados y coordinar con municipalidades o gestores externos. Dimensión social y participación local. La participación de comunidades y actores locales se integra desde el diseño,
consultas, cogestión, concesiones de servicios y turismo sostenible que generen empleo e ingresos en el entorno del parque. Esto reduce conflictos socioambientales, fortalece legitimidad y alinea el proyecto con las expectativas y conocimientos del territorio. Educación ambiental y apropiación social. Infraestructuras como senderos interpretativos, centros de visitantes y señalización temática convierten el proyecto en una plataforma de educación ambiental y comunicación. De este modo, la obra no solo presta un servicio físico, sino que ayuda a construir una cultura de conservación y a reforzar el vínculo entre parque y sociedad. En parques nacionales, el ciclo de vida de la infraestructura va mucho más allá de diseñar y construir. Incluye planificación, contratación, construcción de bajo impacto, mantenimiento sistemático y gestión de activos con apoyo de SIG. Planificación, contratación y supervisión de obras. La fase inicial articula el plan de manejo, el plan específico de infraestructura y la viabilidad constructiva, VIC, que definen qué se construye, con qué estándares y recursos. Los procedimientos de contratación, carteles de licitación y supervisión de obras en ASP siguen la guía de planes de infraestructura y los roles del DIF-SINAC, asegurando que los contratos reflejen las restricciones ambientales y operativas de las áreas protegidas. Construcción de bajo impacto. En la fase constructiva se priorizan técnicas de bajo impacto, logística adaptada a sitios remotos, transporte optimizado de materiales, acopios temporales bien ubicados y control estricto de la huella de obra. Esto implica planificar accesos provisionales, minimizar movimientos de tierra, usar sistemas prefabricados y organizar el desmontaje de campamentos y facilidades temporales para dejar el sitio en condiciones compatibles con la conservación. Operación, mantenimiento y manuales. Durante la operación, se aplican manuales de mantenimiento específicos para infraestructura en áreas naturales, con rutinas preventivas, inspecciones periódicas y registros de intervenciones. Este enfoque alarga la vida útil de edificaciones, senderos, puentes, sistemas hidráulicos y energéticos, reduce fallas en sitios remotos y facilita la programación presupuestaria de reparaciones mayores. Gestión de activos e información. La gestión de activos se apoya en sistemas de información que integran inventarios, mapas, SIG y bases de datos para localizar, caracterizar y priorizar la atención de la infraestructura del parque. Ver el conjunto de obras como un portafolio de activos, no como proyectos aislados, permite al SINAC y a las áreas de conservación decidir dónde invertir primero, cuándo renovar o sustituir y cómo cerrar el ciclo de vida cumpliendo criterios de sostenibilidad ambiental y financiera. En los parques nacionales volcánicos Poás e Irazú, la infraestructura debe equilibrar 3 factores: gran afluencia de visitantes, amenazas volcánicas activas y fragilidad de ecosistemas de alta montaña. Se ubican en cotas elevadas, con clima frío, vientos fuertes y presencia de páramo y bosque nuboso, bajo un contexto de volcanismo activo, con cráteres abiertos, fumarolas y lluvia ácida, lo que condiciona ubicación, materiales y tiempos de permanencia. Ambos parques cuentan con centros de visitantes, servicios básicos y senderos cortos desde los parqueos hasta los miradores principales sobre los cráteres. Se han implementado senderos y facilidades accesibles, rampas, sanitarios accesibles, bulevares, préstamo de sillas de ruedas, de forma que personas con movilidad reducida puedan llegar a los principales puntos de observación. En Poás, tras episodios eruptivos recientes y la actualización del enfoque de gestión del riesgo, se reforzó el esquema de seguridad con pantallas antibalísticos en el mirador, refugios, sensores de gases, señalización específica y protocolos estrictos de cierres preventivos. Esto se integra con el diseño de rutas de evacuación, tiempos máximos de permanencia y control de aforos. Desde la ingeniería estructural, los miradores, pasarelas, barandas y refugios se dimensionan para combinar acciones sísmicas, viento intenso, sobrecarga de ceniza, corrosión acelerada y facilidad de limpieza y reemplazo. En geotecnia, taludes y plataformas se resuelven con pendientes moderadas, buen drenaje y, cuando es factible, bioingeniería para controlar erosión en suelos volcánicos poco consolidados. La principal lección de Poás e Irazú es que, en entornos volcánicos muy visitados, la infraestructura debe concebirse como parte de un sistema integrado de turismo accesible y gestión del riesgo. Planes de manejo actualizados, obras físicas específicas, pantallas, refugios, senderos universales y protocolos operativos
aforos, cierres, señalización, que permiten disfrutar del volcán reduciendo al mínimo la vulnerabilidad de las personas. En los parques nacionales Corcovado, Bosque Húmedo Tropical y Marino Ballena, Costero Marino, la infraestructura debe adaptarse a dos contextos muy distintos, pero igualmente frágiles: alta biodiversidad terrestre con suelos saturados e inundables y dinámica costera con oleaje, mareas, erosión y fauna marina sensible. En Corcovado, el entorno de selva húmeda implica lluvias intensas, ríos caudalosos, suelos blandos y accesos difíciles. La infraestructura prioritaria son senderos elevados, puentes peatonales ligeros, muelles y plataformas sobre pilotes que reduzcan la compactación del suelo, resistan inundaciones y permitan el paso del agua y la fauna. Los albergues y estaciones de guardaparques se diseñan con soluciones modulares, ventilación natural, techos de buena evacuación pluvial y sistemas autónomos de agua, saneamiento y energía, minimizando la necesidad de transporte pesado y de mantenimiento frecuente. La bioingeniería, el drenaje de bajo impacto y el control estricto de residuos son claves para no degradar ríos, quebradas y hábitats críticos de fauna emblemática. En Marino Ballena, el foco está en la interfaz tierra-mar, playas, arrecifes y el icónico colita de ballena. La infraestructura se concentra en accesos controlados a playa, pequeños muelles o embarcaderos ligeros, senderos y miradores costeros, áreas de parqueo y servicios básicos fuera de la franja más dinámica. Se favorecen estructuras desmontables o de bajo peso, sistemas de boyado para ordenar el tráfico de lanchas y zonas de baño, y soluciones de protección costera blanda, manejo de accesos, pasarelas, revegetación de dunas antes que obras rígidas. En ambos casos, el diseño se subordina al plan de manejo: zonificación estricta, límites a la huella construida, carga de uso y regulación de actividades turísticas. La lección central es que en selva húmeda y costa, la ingeniería de parques debe ser ligera, reversible y reparable con bajo impacto, integrando logística realista, tecnologías apropiadas de agua, saneamiento y energía, y una fuerte dimensión de educación ambiental para que la propia infraestructura enseñe al visitante cómo funciona y por qué es tan delicado el entorno que está conociendo. La ingeniería en parques nacionales solo tiene sentido si refuerza y no debilita la función de conservación. En este contexto, diseñar, construir y mantener infraestructura es, en el fondo, un acto de cuidado del territorio y de las personas que lo visitan. Conservar mediante ingeniería implica localizar obras en las zonas menos frágiles, minimizar huella y movimiento de tierras, elegir sistemas livianos, modulares y reversibles, y usar agua, energía y saneamiento con tecnologías que imiten o respeten los ciclos naturales. Cada sendero elevado, pasarela, mirador, centro de visitantes o sistema de drenaje bien resuelto concentra el impacto en espacios controlados y libera al resto del ecosistema de presiones difusas. También es conservación cuando la infraestructura reduce riesgos, protege a las personas frente a amenazas volcánicas, deslizamientos, inundaciones o oleaje extremo, evitando tragedias que suelen terminar en cierres, conflictos y presiones para abrir nuevas áreas más frágiles. El buen diseño de accesibilidad universal es, a la vez, justicia social y una forma de generar aliados para la conservación entre públicos históricamente excluidos. Finalmente, la obra física se convierte en un medio pedagógico. Centros de visitantes, senderos interpretativos, señalización y hasta los detalles constructivos comunican valores, procesos ecológicos y límites del parque. Cuando la ingeniería se alinea con los planes de manejo, las comunidades y la ciencia, el resultado no es infraestructura dentro de un área protegida, sino conservación fortalecida gracias a decisiones técnicas conscientes. En ese punto, proyectar deja de ser solo resolver un problema funcional y pasa a ser una forma concreta de defender el patrimonio natural.